Buenos días, buenas tardes. Estamos en una conversación al filo con un chileno radicado ahora en San Petersburgo, por el momento, que eh, está dedicado a la neuroarquitectura y a la gamificación. Ha hecho proyectos para enseñar didácticamente a niños principalmente a través de los videojuegos. Entonces lo estamos entrevistando porque es un innovador, como como típico documental de Canal 13 de estos innovadores que están Claro. pero que está haciendo algo de verdad interesante y que es muy actual. Así que bienvenido, Sebastián. Eh, Gracias, Oscar, por la invitación. Cuéntanos, ¿qué es la neuroarquitectura? Ya, el trabajo de neuroarquitectura lo recogimos con un amigo que es arquitecto, le mando un saludo, Marco Orellana, que él nos introdujo en el mundo de la neuroarquitectura, que es diseñar los espacios intencionadamente. Vale decir, no solamente construir para tener personas dentro de un edificio, que puede ser un edificio de oficina, un colegio, un hospital, sino que los espacios desde el diseño ya están intencionados para qué se van a ocupar. Entonces no es una construcción normal, puesto que debe llevar ciertos requerimientos que llevan a que si vamos a construir un colegio pensado desde la neuroarquitectura, está pensado desde las metodologías que se van a utilizar. Entonces no es una sala estándar, no es un colegio estándar, no tiene los mismos lugares de enchufes, por ejemplo, las pizarras y ese tipo de elementos, sino que desde la construcción se piensa qué mobiliario se va a utilizar, qué tipos de pizarras se van a tener y también qué metodología el profesor es la que va a utilizar. Por lo tanto, es un tipo de construcción totalmente acorde al propósito que va a tener el edificio. No es levantar paredes, techos, de manera que vamos a encajonar a personas para meterla adentro. En términos de arquitectura, hoy en día hay muchos edificios que se catalogan como edificios enfermos, puesto que las condiciones para ir a trabajar no son las mejores, no tienen, por ejemplo, eh, confort lumínico, confort acústico, el tema también de eh, el paso del aire o el control del aire dentro del edificio también no es el mejor. Entonces, desde la neuroarquitectura se piensan todas esas cosas de antemano. Y ahí es cuando entra en la propuesta mía, que es de gamificación, cómo nosotros podemos construir un mejor espacio para que los estudiantes puedan aprender. Vale decir, en forma como el profesor va a enseñar, es como se debieran diseñar estos espacios. Y hemos trabajado el tema de la neuroarquitectura, eh, primero trabajando salas de clase, tratando de acomodarlas o de rediseñarlas, el espacio educativo, que hoy en día las salas de clase son todas iguales a lo largo de todo el país, y me atrevería a decir que en muchas partes del planeta la educación se rige de la misma manera en los mismos espacios. Eh, pero nosotros le estamos dando una vuelta para poder rediseñar esto, para que podamos tener actividades que se puedan desarrollar desde ciertas paredes, que el techo, por ejemplo, se pueda transformar en un observatorio o en ah, ¿cómo se llaman estos lugares? Planetario, un planetario, con también ciertas pantallas que nos permitan trabajar. En el caso mío, que una de las propuestas que tengo es para trabajar con consolas de videojuegos, puesto que los videojuegos entregan una carga motivacional a los estudiantes que es tremenda, y si se utiliza de manera pedagógica o si se guía de manera pedagógica, se pueden tener tremendos resultados en educación, tanto para los estudiantes en sus aprendizajes como también en la convivencia social que se tiene dentro de la clase al participar de este tipo de instancias. Entonces, la neuroarquitectura, básicamente y en palabras bien simples, es repensar y rediseñar espacios para el fin que se van a ocupar. Claro. Está unido entonces también hay cosas que se usan también haciendo en el trabajo, también cuando se diseñan por funciones, por ejemplo, los cargos también. eh, en arquitectura también se habla de la arquitectura funcional. Eh, Me da risa Ujú. porque es como,
cómo deberían ser diseñadas las cosas, pensadas para el objetivo para el cual fueron hechas. Entonces hay cierta distorsión que en un momento nos pusimos simplemente a crear espacios, nunca teniendo en claro el para qué Exacto. y después el cómo. O, o desde la tradición, por ejemplo, en la construcción de un hospital, siempre ha sido el tema de construir habitaciones para poder tener a pacientes. Pero hoy en día, pensado desde la neuroarquitectura, pueden tener diferentes variables las habitaciones que tú puedas trabajar, o el tema de los espacios que puedas tener al interior de un hospital. Por ejemplo, en Barcelona hay es súper innovador y es súper nuevo. Hay pacientes que están confinados 24/7 por un largo periodo de tiempo, porque no pueden salir del hospital debido a que no pueden estar en diferentes instalaciones que no sea un hospital, por el diagnóstico que tienen para poder vivir. Y esos pacientes tienen salas que son en 360, tienen dispositivos como los proyectores que nosotros conocemos, y varias veces al día les proyectan algunas cosas, pero se ven en 360. El paciente ve todo un entorno completo. Por ejemplo, si le van a hacer alguna clase que tenga que ver con el desierto o ciertos contenidos con el desierto, se pueden proyectar en todas las paredes, el piso y el techo esta imagen. Entonces la sala, ese tipo de salas ha sido rediseñada completamente para este tipo de pacientes que tienen que estar ahí instalados por mucho tiempo, digamos. Y dime una cosa, esto de enseñar, tú eres profesor de inglés, ¿cierto? Sí, soy profesor de inglés. Este tema de enseñar a través de los juegos, ¿tú eres alguien que juega mucho? ¿Cómo se te ocurrió esto que en realidad podría ser algo natural, de que alguien se piensa, ve un juego, ve los recursos que tiene, ve la atención que tiene alguien, atención incluso hasta llegar a la obsesión, por jugar a un juego, y dice, oye, pero esto puede ser utilizado para que aprenda, po. Dime cómo fue el nacimiento de eso y los primeros pasos o los tropiezos que tuviste con eso. Ajá. En varias conversaciones con muchos de mis amigos, varios me dicen, pero ¿cómo esto no se le ocurrió antes a nadie? Si cae de cajón, ¿cómo uno pensar que los videojuegos van a poder ayudar? ¿O qué mejor manera de aprender que sea a través de una forma que es divertida, a través de los videojuegos? Bueno, esto nace en el 2016, en diciembre. Yo recibo una llamada. En ese tiempo yo trabajaba en Victoria, en un liceo, y ya estaba de vacaciones en Curicó, que es mi ciudad natal, donde viven mis papás, donde está mi familia. Y recibo una llamada y me dicen, Sebastián, tenemos una reunión con el departamento de inglés y necesitamos que tú vengas, va a ser en 3 días. Y yo le dije, Pancho, me acuerdo, Pancho me llamó y le digo, Pancho, estoy en Curicó. Entonces me dice, pucha, si no podéis venir no importa, pero igual es importante que esté todo el departamento. Ya lo pensé y le dije, no te preocupes, yo voy a estar allá. Así que viajo de Curicó a Victoria, llego a la reunión, y la reunión se trataba de que la directora nos dice, necesitamos ejecutar un plan de inglés en que los estudiantes se demuestre que puedan aprender inglés dentro de primero a cuarto medio. Y lo primero que se me vino a la cabeza a mí, yo le digo, mire, si usted quiere que los estudiantes aprendan, usted tiene que poner a los estudiantes a jugar. Entonces yo les voy a solicitar un televisor, una consola de PlayStation. En ese tiempo yo ya tenía Play y yo podía llevar mi tele, no tenía ningún problema. Y tenemos que crear una estación de juego en que los estudiantes les enseñamos de manera tradicional, pero después los pasamos a jugar para que practiquen lo que el profesor está enseñando y lo que queremos que ellos aprendan. Y ella me mira y me dice no. Y yo en mi mente dije, ya por lo menos lo intenté, pues, tiré la idea. Y ella me dice, no, vamos a comprar 4 cosas de lo que usted está pidiendo. Y ahí la encargada de recursos que estaba al lado mío me dice, si vamos a comprar 4 PlayStation, tenemos que comprar 4 televisores. Y yo le dije, tenemos que comprar el set de joystick para 4 PlayStation y tenemos que comprar el set de juego para 4 PlayStation, porque ahora todo es por 4. Así que ella le dio el vamos a finales del 2016. La adquisición de estos recursos en educación es súper atípica. De hecho, tuvimos que convalidar cierto ítem para la compra, porque los proveedores no pueden comprar PlayStation y entregarlo a un colegio. Entonces los convalidamos como recursos tecnológicos, como comprar un computador.
Y yo tuve que asesorar todo ese proceso de compra. Entonces tuve que ir al proveedor y él me decía, mira, tengo estos juegos, pero no puedo conseguir esto otro. Y yo le dije, no importa, si igual me van a servir. Después me decía, los joysticks son todos de diferentes colores, no importa. Yo le dije, no importa, cómprame los joysticks que tú quieras, no hay problema. Y durante el transcurso del 2017 se compran todas estas cosas para poder implementarlo. Mientras tanto, yo me senté a escribir este proyecto. Dije, si ahora vamos a trabajar con consolas de PlayStation y que los estudiantes van a jugar, tiene que haber un plan. Y ahí me senté y escribí un proyecto que se llamaba Learn Can Be Fun. Aprender puede ser divertido. Termino de escribirlo, especificando todos los puntos que tenemos y a finales del 2017, o en el segundo semestre del 2017, yo ya tenía las consolas, tenía los televisores, así que hicimos la readecuación de la sala de clase y empezamos con este proyecto. Y al principio era un caos, o sea, de verdad que cuando los estudiantes hacían proyectos jugando FIFA, por ejemplo, y si uno le hacía un gol al otro en los equipos, era tremendo, pues sí, era como un estadio. Y acá los que estaban jugando Call of Duty, cuando mataban a alguien, cuando se morían, también los estudiantes gritaban y se quejaban. Entonces mi sala era como estar en un concierto, estar en un estadio, estar en un campo de guerra. Era tremendamente caótico. Y yo decía, ya, pero si estamos en esto, tenemos que darle para adelante. Entonces fue un proceso de ensayo y error que duró casi todo el semestre, en el que de verdad yo tenía que ir adecuando ciertas cosas y regulando ciertas cosas desde las planificaciones hasta la ejecución, porque de verdad que era un caos. Y no podría haber sido de otra manera llegar al éxito final que tuvimos con este proyecto si no hubiese sido así. Si no hubiésemos intentado, intentar y fallar, intentar y fallar, intentar y fallar. Después de este semestre, a principios del 2018, ya encontré más o menos cómo era la receta para poder trabajar en esto. Y ahí los estudiantes después se ponían los audífonos, por ejemplo, con los joysticks y no se escuchaba la televisión. Y si un equipo o de los equipos que estaban trabajando los estudiantes en FIFA, por ejemplo, hacía un gol, ya se saludaban así, ¿cachai? Se daban la mano, pero no había escándalo. En el Call of Duty o en el GTA ya tampoco había este estruendo de morir, de intentarlo de nuevo. El equipo que jugaba con Minecraft también ya era más coordinado y conversaban entre ellos. Entonces ya hubo una armonía. Y ahí yo dije, esta es la clave para poder trabajar, se tiene que hacer así y ya está. Pero fue al principio fue realmente un momento de caos. ¿Y cómo fue especialmente con GTA? Los que no conocen GTA, es un juego que te da bastantes posibilidades, pero no sé, uno de los ganchos es que podéis matar, no sé, me acuerdo, podéis matar prostitutas, y como que todo el mundo, y más cosas aún, más cosas sí, que se de pueden hacer todo, con ese guagua, lo juego. que sea. Em, Sí, mira, siendo bien honesto, ese juego, si no había una supervisión que estaba casi siempre yo mirando lo que los estudiantes estaban haciendo o iba a trabajar con ellos, porque con FIFA no había problema, yo sabía que siempre iban a estar jugando, o con Minecraft siempre iban a estar construyendo, o con otros juegos como Horizon o Just Dance, siempre los estudiantes iban a estar referidos ahí. Pero GTA, como mencionas tú, es súper amplio. Y si no tiene una supervisión, me pasó varias veces y que está registrado, tengo las grabaciones, los estudiantes se dedicaban a hacer otras cosas, andaban pegándole a la gente, robando autos, disparando, entonces tú tenías que ir y causar lo que tenían que hacer los estudiantes. Eh, con ese juego, principalmente ocupábamos el plot de GTA que es gigante, y ocupábamos la ciudad, entonces con ese juego trabajábamos mucho lo que era la comprensión lectora y la comprensión escrita respecto a cosas. Entonces yo le entregaba una sobre a los estudiantes y cada sobre tenía instrucciones diferentes. Entonces si queríamos trabajar la comprensión lectora, los estudiantes empezaban a leer, por ejemplo yo les pasaba el juego en cierta parte y ellos empezaban a leer y tenía instrucciones de cómo ir a otro lugar. Entonces cuando los estudiantes terminaban y decían, profesor, terminé, y yo iba y miraba en la pantalla si estaban en el lugar que tenían que llegar, era porque habían leído las instrucciones correctamente en inglés. Entonces se demostraba una comprensión lectora respecto a lo que yo quería lograr. Pero también lo utilizábamos para muchas otras cosas más, por ejemplo, mostrar cómo podíamos pasar de energías renovables a energías no renovables
o energías que contaminaban. Y los estudiantes tenían que buscar esto dentro del mapa de GTA y entregar las características e ir escribiendo o describiendo cómo eran estos lugares. O también ocupamos mucho el tema de comparar cosas. Y los estudiantes iban a ciertos lugares, tomaban fotografías con sus teléfonos y después iban a otras partes y las comparaban unas con otras utilizando los contenidos que teníamos que ver del currículum nacional en inglés. Pero GTA era uno de los juegos que tenía que tener mucha supervisión del profesor, que teníamos que estar siempre pendientes de qué era lo que estaban haciendo los estudiantes con eso. Pero también hicimos otros proyectos súper bonitos. En Minecraft, por ejemplo, recreamos el liceo y recreamos el liceo de manera funcional. Entonces, por diferentes especialidades, por ejemplo, los de estructuras metálicas construían el liceo, lo construían nomás, salas, muros, techos, patios, pero los que eran de la especialidad de electricidad, ellos hacían todo el cableado eléctrico que en Minecraft se puede hacer para que el edificio tuviera la factibilidad de que se pudieran encender y apagar las luces, por ejemplo, o de que se pudieran abrir y cerrar las puertas, las ventanas, y todo ese tipo de mecanismos lo hacían los estudiantes de electricidad. Y así nos pasamos por diferentes especialidades y cada especialidad iba construyendo algo totalmente funcional desde la realidad virtual hacia lo que era la realidad que teníamos enfrente de nosotros. Y eso fue uno de los proyectos más emblemáticos, más bonitos que pudimos hacer en Minecraft. Qué increíble. Aparte uno está pensando que, claro, en primer lugar, bueno, en países como Chile no están las condiciones mínimas físicas para poder implementar esto, pero también se está hablando, es peor aún las condiciones que tú tienes que tener, por ejemplo, en espacio, en recursos, en tiempo, o no puedes tener el clima. Por ejemplo, tú para plantar o para cuidar árboles o para enseñarte cómo, lo mismo que estás haciendo tú, cómo poner no sé, un cableado o cómo poner todo el tema de cafetería y la virtualidad te entrega esa herramienta, una emulación de esa herramienta, pero en un espacio y con un presupuesto con mucho menor al que debería tener también el poder hacerlo. O sea, hay colegios que hacen eso, pero son colegios carísimos. Los Waldorf hacen cosas así, pero es completamente privativa ese tipo de educación. Sí, y bueno, desde un principio cuando instalamos este proyecto, yo lo pude trabajar con ciertos cursos y con otros cursos yo tenía que hacer clase tradicional. No se podía, porque para que funcionara este proyecto yo necesitaba la mitad de los alumnos dentro de la sala de clase y la otra mitad tenía que estar fuera de la sala de clase, porque no puede hacerle clase de esta manera a 40 estudiantes o a 45 estudiantes. Entonces el liceo tenía un proyecto con hablantes nativos que venían de diferentes países y ellos tomaban la mitad del curso e iban a trabajar habilidades lingüísticas orales, vale decir, tratar de que los estudiantes hablaran en otra sala. Entonces yo me quedaba con la mitad del curso y ahí pude utilizar e implementar este proyecto. Entonces eso también habla del sistema municipal, que muchas veces no se tienen muchos logros, pero es por un tema de la asistencia o del número de estudiantes por sala de clase, que a nivel mundial Chile es uno de los países que tiene más estudiantes por sala de clase. Y es totalmente entendible porque en Chile, mientras más estudiantes existan en una sala de clase o mientras más estudiantes tenga un colegio, mayor subvención recibe. Por lo tanto, el tema de estudiantes dentro de un colegio se equipara al tema de subvención. Entonces, mientras más estudiantes, mejor, porque más plata recibe. Pero la educación va en desmedro. Porque no puedes enseñar a una sala de clase que tenga 40 estudiantes. Es súper complejo lograr que todos los estudiantes aprendan. No, pero si tienes una sala de clase donde hay 20 máximo, o 15, como me tocaba a mí, muchas veces yo tenía 15, 16, 17 estudiantes, realmente puedes lograr, primero, una educación de calidad, segundo, que los estudiantes aprendan, y tercero, tener un clima para poder enseñar que sea favorable en la salud mental del profesor. Eso es súper importante, porque la salud de los profesores hoy en día va en detrimento muchas veces por eso, porque se tienen que enfrentar a una clase súper numerosa, y dentro de esa clase súper numerosa tú puedes recordar, yo también puedo recordar cómo eran mis compañeros, siempre van a haber grupos o estudiantes que aportillan la clase, que no te ponen atención,
Y bueno, y ahí tenemos toda la problemática que está también detrás de los estudiantes y las realidades que viven. Yo trabajaba No, en un liceo que tenía una alta complejidad, tenía un 90 y tantos grados de vulnerabilidad, vale decir, noven- casi el 90% de los estudiantes pertenecían a hogares pobres dentro de la ciudad, y la pobreza contrae otros males. Los estudiantes los arrastran hacia la escuela, hacia la sala de clase, hacia su convivir con los otros estudiantes. Entonces, tener la mitad de los estudiantes dentro de la sala de clase a mí me permitió implementar este proyecto de buena manera y también recoger estos datos que necesitaba, porque este proyecto lo había formalizado en Nueva Zelanda en el 2018. Ahí lo formalicé ya, no era algo que había escrito Sebastián Tejo, Learn Can Be Fun. En el 2018 me gané una beca por el Ministerio de Educación y fui a Nueva Zelanda, a la Universidad de Waikato, y ahí teníamos que crear proyectos de innovación educativa. Y yo ya tenía el proyecto armado, pues tenía el proyecto andando, entonces lo único que tenía que hacer era escribirlo, que me lo avisaran, lo supervisaran. Pero en Nueva Zelanda me pasó que los profes que tenía miraban y decían, pero ¿es posible hacer clases con videojuegos? Porque Nueva Zelanda tiene un estándar educativo tremendo y yo fui testigo de eso. Tengo varios registros de colegios que visité allá y son tremendos colegios. Hay colegios que no parecen colegios, parece un mall, porque no tiene sala de clases, son plantas abiertas, tienen laboratorios por un lado, salas de artes por el otro, los computadores los estudiantes los guardan en el locker, no los llevan para la casa, los estudiantes pueden jugar dentro de las salas de clases si están avanzando en el contenido o las tareas que indica el profesor. Entonces los profesores allá de la universidad estaban como, en el papel era bonito, pero llevarlo a la realidad era complicado. Y en el año 2019 vinieron a supervisar este proyecto desde Nueva Zelanda. Supervisaron 3 proyectos en Chile. Y uno de esos fue el mío en la ciudad de Victoria. Y ahí se dieron cuenta cómo tú puedes hacer esta mezcla de la clase tradicional con una clase gamificada, pero siempre y cuando tengas pocos estudiantes dentro de la sala de clase. Entonces sí. ahí dijeron, esta era la forma que nosotros no concebíamos cuando tú describiste tu proyecto y cuando tú lo presentaste, pero ahora nos damos cuenta de que sí, realmente sí se puede, una técnica súper avanzada que ni siquiera en Nueva Zelanda la tienen. Y ahí me dijeron, pues cuando la gamificación llame a la puerta y la implementemos en Nueva Zelanda, tú vas a ser una de las personas que quizás vamos a necesitar en el sistema educativo allá. Así que ese fue como un, un tremendo avance que puede lograr respecto a innovación y también a innovación disruptiva, porque paramos de hacer algo que llevábamos haciendo por mucho tiempo en las salas de clase y comenzamos a hacer algo totalmente nuevo desde cero. Y es algo que marcó mi carrera en lo profesional, pero también en lo personal, porque no muchas personas se atreven a hacer este tipo de disrupción dentro de la educación. La educación está llevada por la tradicionalidad. O sea, hoy en día nosotros hacemos clases, estudiantes del siglo XXI, profesores que fueron formados dentro de los 90, 80, 90 y 2000, pero con metodologías que son anteriores a eso. Claro. Y los profesores piensan que tenemos que seguir de la misma manera, pero nosotros los profesores tenemos que darle un giro y ver que las nuevas generaciones, por ejemplo, son nativos digitales y ellos no tienen problema en la manipulación de ningún tipo de objeto digital o tecnología que pueda estar asociado a la educación, porque nosotros podamos convertir hacia la educación. Los videojuegos netamente están hechos para entretener. Ese es el fin con el que la industria crea los videojuegos. Pero si nosotros tomamos ciertos aportes de estas plataformas que podemos ver en los juegos, podemos sacarle un tremendo provecho dentro de la educación. El mejor ejemplo es Minecraft, que Minecraft ya tiene en su versión, tiene una versión que es referida a la educación. Entonces tú puedes hacer ensayos de química, o experimentos de física, y si algo sale mal dentro de la consola, no va a explotar la sala, no te vas a morir, no te va a pasar nada, porque es un recurso que se crea en un plano virtual imaginario. Pero si sale bien, vas a aprender. Entonces, es un tremendo recurso que yo creo que los colegios deberían empezar a aplicar y empezar a pilotear más. Sí, yo creo que lo que dijiste tú sobre los alumnos en la sala es lo vital. O sea, acá en Chile hemos estado 30 años tratando de modificar currículum.
cuando tenemos 40 alumnos en sala, y eso cualquiera te lo puede decir, po, que no, que al final, porque mucho que tengas el mejor sistema en el papel, si tienes esa cantidad de Ujú. alumnos, no va a entrar mucho. Eh, yo tengo la experiencia, mi hija trabaja o sea, estudia en un liceo, eh, y los primeros años de la básica eran 25 alumnos por sala. Mm. Tienen integración, entonces hay niños autistas, niños con síndrome de Down y también muchos niños con problemas sociales, Ujú. de recursos, etc. Ni un problema. eh, Cuarto básico empiezan los 35 alumnos y queda la cagada, así como que, y no hay cómo contener a los alumnos que tienen algún tipo de problema, la violencia se dispara, es una cuestión que es obvio, pues sí, también los profesores Es no, que, se les carga la mata a ellos de que dominen todo lo que está en la sala y es poco probable que puedan hacerlo. es que la masificación dentro de las salas de clase, la masificación dentro de las escuelas, es un problema que de por sí te va a arrastrar eh, ciertas desventajas para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Mira, por ejemplo, el bullying. ¿Por qué se produce el bullying? Probablemente se produce por lo mismo, por la masificación dentro de las salas de clase y de los colegios. Es totalmente normal. Pon tú a 1000 personas dentro de un recinto que esté cerrado y ve cuánto se demoran en que existan los conflictos, en que se disparen, en este caso, altercados, riñas, peleas. La masificación dentro de la sala de los colegios es un problema. Pero como te digo, atiende a un tema netamente de subvención. No, los colegios no pueden decir, bueno, vamos a tener solamente 20 estudiantes por sala porque la subvención no alcanzaría para pagar el cuerpo docente, por ejemplo, Claro. o no alcanzaría para cubrir todas las necesidades que tiene la escuela. Entonces, mientras más estudiantes, y yo me acuerdo que en mi tiempo de estudiante, en la media, habíamos 48 estudiantes en mi curso. Éramos 48 estudiantes pauta. Y eso es terrible, desde donde tú lo mires. El señor de las moscas, pues, era el, sí, Y ahí es se da algo por súper hecho complejo. el que algunos entiendan, algunos aprendan, pero definitivamente otros no pueden llevar a cabo ese proceso, bueno, por un tema de voluntad, porque no quieren, porque no prestan atención, pero también porque el profesor no puede prestar atención a todo. Claro, claro. Hay una, cuando uno se pregunta esto de la gamificación, generalmente los que hemos pensado alguna vez en eso, pensamos de la forma distinta a la que tú lo hiciste. O sea, uno piensa como, ¿por qué la industria no crea juegos teniendo este potencial para poder educar, po? No lo piensan adaptar lo que hay para jugar. Ah, Yo creo que ese es uno de el primer paso para poder hacer la innovación que tú hiciste, porque generalmente uno está pensando en que cambie el otro y que nunca va a cambiar, porque no sé, ujú. no creo que a la industria de los juegos le interese que los niños aprendan para nada. Mira, varias veces me han hecho esa pregunta y siempre la contesto dando este ejemplo. Los videojuegos son como los chocolates y a todos nos gustan los chocolates. Todos queremos comer chocolate, siempre. Pero la educación es como un brócoli y a no todos les gusta el brócoli. Y mucha gente odia el brócoli y no come brócoli. Entonces, esta combinación de llevar los videojuegos hacia la educación es como bañar un brócoli con chocolate. Por fuera se ve bonito y es atractivo, pero una vez que lo empezás a probar te das cuenta que no es chocolate, sino que es un brócoli. Entonces tenemos que hacer una mixtura que sea más o menos homogénea y que sea atractiva de ambas partes. La gamificación en sí es llevar a aspectos lúdicos a lugares que no son lúdicos. La gamificación se da en todo tipo de espacios, en empresas, actualmente se está dando mucho en el sistema hospitalario, sobre todo acá en Europa, pero también la gamificación tiene mucho que ver con la educación. Y uno de los aspectos principales de la gamificación es que dispara la motivación. Y la motivación es el indicador principal o el motor principal para generar aprendizajes. Si nosotros no tenemos motivación en nuestros estudiantes no van a aprender. Y desde el punto de vista de las neurociencias, lo que nosotros necesitamos hacer con los estudiantes es emocionarlos.
¿Y cómo emocionamos a los estudiantes? A través de proponer algo que sea totalmente novedoso. Cuando hay algo novedoso, los estudiantes van a tener curiosidad. Y al tener curiosidad, ellos van a sentir un deseo. Y cuando está ese deseo, existen las acciones. Y esas acciones es aprender. Pero si no tenemos estudiantes motivados o no entregamos una clase que sea innovadora o no, no despertamos curiosidad o este deseo dentro de los estudiantes, probablemente no vamos a tener buenos resultados en educación. Y eso se ha visto en la historia. Si nosotros, por ejemplo, comparamos los sistemas educacionales públicos y los sistemas educacionales privados, muchas veces las grandes diferencias son que, claro, en el sistema privado hay muchas cosas que son interesantes y novedosas que se presentan a los estudiantes. Uno, por el tema de recursos. Dos, por el tema de número de estudiantes dentro de la sala de clases. Tres, por las expectativas que tienen los padres de esos estudiantes que los envían a estudiar en esos colegios privados. Versus el colegio público, que tenemos una masificación dentro de la sala de clase de muchos estudiantes. Segundo, seguimos lo tradicional. Y tercero, las expectativas que tienen los papás de esos estudiantes son muy pocas. Incluso esos mismos estudiantes no tienen expectativas o claridad de lo que quieren hacer en el futuro, porque nunca han visto los frutos de la educación dentro de su casa. No tienen padres que sean profesionales, tienen padres que siempre han trabajado por un sueldo que no alcanza muchas veces para casi nada, digamos, en Chile. Y si lo comparamos Rusia, por ejemplo, el sueldo mínimo son $100, algo como 80 y tantos mil pesos. En Chile ahora el sueldo mínimo subió un poco, pero si tú ves el nivel de vida que tiene Chile, esa plata no alcanza para hacer casi nada, porque muchos de los estudiantes del sector público tienen que vivir con eso. Y otra cosa más, que lo analizamos y pretendemos hacer investigación respecto a eso, es por ejemplo la alimentación que reciben de estos dos grupos. El Sí. grupo de estudiantes que van a colegios pagados, colegios privados, y la alimentación que reciben los estudiantes que van a colegios públicos. Y la diversidad que existe en esta alimentación, que también es súper importante para poder, de manera física, y que se produzcan todos los químicos y todas las conexiones en tu cerebro, no comer tallarines o arroz todos los días, sino que tú tienes que tener una dieta más variada para poder también sacarle el máximo de provecho a tu organismo para poder aprender. Entonces, hay como dos disidencias, y en el sistema público yo creo que estamos al debe en muchas cosas. Una, en infraestructura, por ejemplo. Y lo hemos visto, yo he visto videos de Chile hoy en día en escuelas que se gotean completas, ni siquiera se gotean, son escuelas que están inundadas, o colegios donde, eh, a mí me tocó la experiencia de ver en el sur, donde hay más ratones que estudiantes dentro de la sala de clase. Sí. Colegios que no tienen confort térmico porque las ventanas están quebradas, están rotas, y el frío pasa. Y si el estudiante llega en la mañana y tiene frío, el profesor también es uno de esos que tiene frío. Entonces, es súper complejo el sistema público en Chile. Y la inversión que se tiene que hacer para mejorar eso también es tremenda, es inmensa. Todos esos déficits tú no los ves en el sector privado. Y ahí también se ve la brecha que existe, porque muchos estudiantes del sector privado tienen los mejores rankings dentro de evaluaciones o para poder entrar a la universidad. Es porque no hay ninguna traba dentro de lo físico, dentro del plano en el que tienen que estudiar para poder acceder a este tipo de instancias. Entonces, el desafío es tremendo para el sector público. Es tremendamente desafiante poder generar una educación de calidad y buenos aprendizajes en los estudiantes. En Chile es bastante rezado, pero sabes que yo me acuerdo hace hartos años, hace como más de 10 años, yo trabajé en una de estas empresas que eh, se ganaban las propuestas para hacer el proyecto de enlaces, esto de las pizarras interactivas, equipamiento, ¿Mm? y créeme que la plata que se invirtió a nivel nacional en eso era, era, eh, era mucha, 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 mucha. O sea, podía hacerle el año a una empresa mediana de 200 trabajadores muertos de la risa ganándote uno de esos proyectos. Mm. Eh, y como me tocó también estar en la parte de distribución,
logística, bueno, uno se da cuenta que muchos de los que se ganaban este proyecto, muchos de los colegios eran colegios rurales donde no había ni siquiera cómo ir. Algunos se ganaban Exacto. las pizarras interactivas, que dicho sea de paso, las pizarras interactivas era un pizarrón más glamoroso, pero no Ujú, daba más herramientas educativas. Era simplemente ujú, un pizarrón electrónico. Eh, hay algunos no tenían electricidad, algunos no ujú, tenían ni techo. Y muchos de estos implementos se echaron a perder porque, claro, porque la persona de arriba del Ministerio de Educación que hizo toda esta cosa no sabía, simplemente no sabía, no le importó de que hubiera liceos que no tuvieran eso, o escuelas que no había que llegar, algunos había que esperar un barco ujú. que llegaba una vez a la semana, imagínate. Eh, Sí, o sea, todo centrado en Santiago y ningún, o sea, tenía menos calle que... sí. Uno de los problemas que siempre ha tenido el Ministerio de Educación es ese, es que muchos recursos efectivamente se han entregado a colegios y se han hecho intentos por generar innovación, pero se olvidan del profesor y las tecnologías por sí solas no son una solución hacia el campo educativo. Entonces, si nosotros hacemos la entrega de estas pizarras interactivas, que vale decir, fue como el salto tecnológico dentro de la educación, pues, yo hasta octavo básico estuve en un colegio que era con pizarra, un pizarrón de madera y pizarra, o sea, tiza. Y después en la media ya tuve el pizarrón acrílico con plumón, entonces, guau, el profesor escribe con plumón. Y después llegan estas pizarras interactivas y es como el gran salto educacional, así como estamos usando la educación 2.0 con pizarras interactivas. Pero si el profesor no recibe la capacitación para poder eh, trabajar con esto, ese pizarrón muchas veces va a quedar guardado. Y como tú mencionas, muchas de las escuelas donde se entregaron estos recursos no cumplían los estándares mínimos para poder trabajar con esto. Como dices tú, algunas no tenían conectividad, otras se cortaba la luz, no existía dónde colocar esta pizarra. Y yo me acuerdo que en el liceo donde estuve trabajando, un día me dijeron, aquí tenemos una pizarra que compramos hace un tiempo atrás. Y yo le dije, ¿qué pizarra es? ¿Es esta pizarra? Y yo, no me acuerdo la marca, pero era una de las primeras pizarras interactivas que había. Y dije, pero si yo puedo ocupar esta pizarra dentro de mi sala de clases, pues es súper entretenido ocuparla, porque ya había tenido la experiencia anterior en un colegio donde había trabajado. Y ya, pues, me dijeron, ocupémosla. ¿Y qué hacemos con la pizarra? La sacamos. Le dije, no, 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 deja esa pizarra normal ahí y esta la instalamos en otra pared, pues si vamos a tener más espacio donde trabajar. En ese tiempo todavía no estaban instalados los televisores para trabajar con las consolas. Y fue un tremendo salto para los estudiantes poder trabajar con esto. Y yo también preparaba mis clases de manera distinta. Entonces, esto que tú tienes de una pizarra acrílica y que después pasa a otra pizarra y que con el dedito puede arrastrar ciertos iconos para poder trabajar ciertos contenidos, fue súper también deslumbrante para los estudiantes. Pero el tema pasa porque los profesores se capacitan respecto al uso de estas tecnologías. Hay muchos colegios que todavía las tienen y las tienen en bodegaje, solamente porque el Ministerio de Educación se le olvidó una cosa, que la tecnología, si no va asociada a que tenemos que generar las competencias dentro del docente para que las pueda aplicar, es totalmente un gesto inútil, porque las tecnologías, te lo repito, por sí solas no vienen a solucionar nada en educación. Nada. De hecho, lo que Entonces tú ahí dices es tan necesitamos, verdad que para ese entonces también una polémica, porque no pagó por la educación en el ministerio. Entonces lo que querían es que eran los distribuidores los que distribuían los implementos, que no eran ni siquiera las marcas, eh, enseñaran. Y ahí no, porque imagínate, no lo hicieron obviamente porque el margen se le iba a las pailas. Imagínate contratar exactamente, 500 personas en todo Chile para que hagan, no sé, pues 120 horas de capacitación. Algunas partes donde no hay, como te dije, no hay ni cómo llegar. Ni siquiera exactamente. tenían la gente para enseñar. No, ni que El quisiera. proyecto Enlace también
no tiene éxito debido a eso. El proyecto Enlace fue una distribución completa, y yo te hablo del año 1996, 1997, cuando recién estaba empezando. Y claro, llenamos los colegios con computadores, súper antiguos, esos computadores que tienes que prenderlo como con un botón y se demoran como 2 minutos en prender. Y ya tenemos los computadores dentro de los colegios y tenemos esta nueva sala, que siempre eran bonitas las salas de enlace o las salas de computación dentro de las escuelas, pero no tenían nada, porque los profesores, ni siquiera los profesores sabían cómo utilizarlo o sacarle partido. ¿Qué iba a hacer con la sala de computación? Yo te hablo, en mi caso, cuando estaba en la básica, íbamos a escribir. Y después salió un software que se llamaba La Plaza. Sí. Y ese software de La Plaza te llevaba cosas ya un poquito más interactivas, pero siempre era informativo, más que el hecho de poder ir a aprender respecto a eso. Entonces, si tú quieres entregar innovación y recursos tecnológicos en colegio, la primera premisa que debieras tener tú es cómo capacito a los docentes para que puedan utilizar estos recursos. Y segundo, ¿están las condiciones desde el punto de vista de infraestructura para poder trabajar con esto en el colegio? Entonces, tienes que ver varias variables para poder incorporar tecnologías dentro de las escuelas. Y hoy en día, ¿qué tecnologías se pueden ocupar dentro de los establecimientos? Yo alcancé a utilizar hasta realidad virtual, con el casco de realidad virtual de PlayStation. Entonces, algunas clases, los estudiantes se turnaban para poder ver un clip que estaba asociado a lo que estábamos viendo, y estos estudiantes se iban a un mundo inmersivo en que veían todo en 360 grados y era súper novedoso para ellos, y que me ayudaba mucho a mí para generar la motivación que se necesitaba para que los estudiantes después vieran y aprendieran lo que yo trataba de enseñar. La realidad virtual es una de las tecnologías que se pueden trabajar hoy en día. La realidad aumentada es otro de los temas que también se pueden trabajar hoy en día. En el año 2018 yo trabajé mucho la realidad aumentada con ciertos dispositivos que teníamos dentro del colegio, y me acuerdo que un año después sale un programa de Amaro Gómez Pablo, parece que se llamaba Al Borde del Futuro o algo así. Y Amaro Gómez Pablo mostraba varios registros de escuelas en España que estaban utilizando realidad aumentada. Y yo ya lo había utilizado un año antes aquí en colegio en Chile. El mismo dispositivo y la misma aplicación que estaba Amaro Gómez Pablo mostrando como la tremenda novedad en el mundo. Yo y otro grupo de profesores que hasta el día de hoy trabajamos en esto, ya habíamos trabajado este tipo de aplicaciones. Y también puedes trabajar aplicaciones de metaverso. El metaverso, todos dicen que es el futuro del Internet, y es más que nada la participación y la interacción en la interfaz de Internet mediante un avatar en un espacio totalmente, un espacio virtual totalmente reconstruido para cierto uso. Y hoy en día hay acceso a estos tipos de metaverso o espacios multiusuarios dentro del Internet de manera gratuita. Cualquier profesor puede acceder a ello enviándole un link también a sus estudiantes, y sus estudiantes son pequeños avatares del mundo recreado virtualmente. Entonces las posibilidades de la tecnología hoy en día son tremendos, como nunca antes. Si nosotros hablamos de realidad virtual en educación hace 10 años atrás, era algo totalmente impensado. O el uso de realidad aumentada hace 10 años atrás también era algo sumamente complejo. Pero hoy en día las tecnologías van cambiando cada cierto tiempo. No podemos hablar de nuevas tecnologías porque la nueva tecnología ya es vieja al anochecer o al día siguiente. Entonces, en el proyecto que presenté en la Universidad de Finlandia se llaman tecnologías emergentes. O sea, la tecnología que salga puede ser aplicada en educación. Sí. El problema ahora, digamos, no es la disponibilidad de tecnología, sino que el resguardo de los datos. Ese es el gran tema. Sí, pero como lo están trabajando hoy en día desde la descentralización o el blockchain, bueno, en Europa, por ejemplo, no pasa mucho acá en Rusia, pero sí en Alemania. En Alemania tienen mucha seguridad respecto a la exposición de datos que tiene el usuario. Por eso muchas marcas no pueden trabajar en países como Alemania, como Dinamarca, como Finlandia, como Suecia, porque tienen esas políticas ya instauradas. En Latinoamérica Amazon no podría meterse entonces porque oye, que tenía problemas con
espiando hasta Son casa. compañías que, Sí, claro, se estancan en estos tipos de países donde el resguardo de datos es importante. claro. En Latinoamérica a nadie le importa eso. Latinoamérica, a nadie le importa el tema del resguardo de No. los datos que puedan tener. Pues acá en Rusia tampoco. Pero lo que sí he visto acá es que, bueno, ahora con el contexto de guerra y el conflicto con Ucrania, hay muchas cosas que no puedo utilizar desde acá de Rusia. Hay, por ejemplo, WeTransfer, que es una de las aplicaciones o de las páginas que más utilizo para compartir archivos o documentales, o el tema de los mismos registros que hago yo en los países que he estado con otras personas en Chile, no los puedo utilizar. Yo tengo que recurrir a páginas alternativas para poder Sí. seguir trabajando con eso. O a Y así Telegram. por otra aplicación, claro. Bueno, ahí nos vamos. Si no puedo ocupar WeTransfer para poder tirar todos estos archivos pesados, ocupo XL Transfer, que es una de las que todavía sigue trabajando acá. Pero me he topado con muchas sorpresas cuando me meto acá a internet para poder seguir trabajando y me dicen, ya no seguimos trabajando en esta área o en esta región porque puede ser utilizado con fines en la guerra y bla, bla, bla y todo. Hay mucha restricción ahora respecto al mundo cibernético acá en Rusia. Hoy una pregunta, hay dos cosas que uno se le, al ver cómo juegan los niños hoy en día, hay dos cosas que llaman siempre la atención y aparte han habido algunos estudios respecto a cómo funciona el cerebro al estar conectado con videojuegos, con cierto tipo específico de videojuegos. Mm. Em, la empatía y la frustración, ¿cómo la manejas tú en juegos como el Counter-Strike o otros que utilizas donde ahí han habido algunos estudios que indican que los niños van perdiendo la empatía al nivel de estímulos neuronales que tienen estando Mm. expuestos a cantidades exorbitantes de juegos de este tipo específico de juegos. ¿Cómo lo manejas tú en el aula, el tema de la frustración también? Porque hay ciertos juegos que frustran mucho a los Sí, jóvenes. pero mira, cuando nosotros hablamos de estudios, siempre van a haber estudios de ambas partes. Sí, Los sí, que mencionas tú, por ejemplo, que dicen, claro, el tema de la frustración, el estudiante cada vez se va frustrando un poquito más, pero también en el otro lado están los estudios que demuestran que el tema de la perseverancia es una de las cosas que hacen los videojuegos en los estudiantes, que el tema de no darse por vencido, por ejemplo, demuestra que el trabajo duro te va a ayudar a lograr tus objetivos. Entonces, hay justo, mira, acá lo tenía. El estudio se llama The Relationship Between Video Games Use and Performance-Based Measure of Persistence, que es como la relación entre los videojuegos y también la medida de persistencia. Entonces, los estudiantes, cuando pasaba esto, y pasa mucho, que hay cosas que son súper complicadas, les bajaba el nivel yo de la intensidad. Por ejemplo, los estudiantes que juegan Call of Duty y lo juegan en modo veterano, muchas veces pasaba esto, que se empezaban a frustrar porque perdían el tiro. Entonces, bajemos el nivel un poquito. Y cuando tú les bajas el nivel, se hace un poco más accesible, un poco más fácil el juego, pero al hacerlo más fácil, para ellos se les torna aburrido. Entonces les decía, ya, entonces ahora subamos un poquito más el nivel. Y ahí cuando lo empezábamos a subir de nuevo, desde esta práctica que ya habían tenido, podían hacer cosas mejores. Y los juegos como estos permiten, por ejemplo, y se ha demostrado en varios estudios, una mayor agudeza visual. Entonces los estudiantes pueden reconocer cosas, por ejemplo, que personas que no desarrollan o que no juegan videojuegos, cosas en la lluvia, cosas en la niebla, te permite también tener un tipo de reacción más rápida respecto a ciertas circunstancias. En fin, los videojuegos tienen mucho de malo si no tienen una supervisión o si hay niños que están expuestos a ellos largas horas, pero también si se toma con precaución, en este caso dentro de una casa, que los papás designen un horario para jugar, o como lo hago, como lo hacía yo, dentro de salas de clases que tienen cierto periodo para poder desarrollar este tipo de actividades, tienen un beneficio tremendamente alto. Hay un estudio súper reciente que se hizo en Inglaterra que muestra la exposición a tres tipos de pantallas. La televisión común y corriente, eh, videos online buscados a propósito dentro de la internet y la exposición a videojuegos. Este estudio demostró que la inteligencia o las capacidades cognitivas viendo televisión no aumentaban.
pero sí aumentaban en un grado que era mínimo cuando los estudiantes intencionalmente buscaban tutoriales o cuando buscaban cosas en línea, aumentaba un poco. Pero este estudio también indicó que la capacidad cognitiva o el uso de la inteligencia se disparaba cuando los estudiantes utilizaban ciertos videojuegos. Y ahí muchas instituciones han dado en el clavo con empezar a desarrollar lo que tú mencionabas adelante, videojuegos que sean ocupados en educación. Por ejemplo, un equipo suizo con un equipo italiano de una universidad, no me acuerdo ahora el nombre de la universidad, pero ellos desarrollaron un videojuego para que los estudiantes aprendieran a leer. Entonces las letras tenían que cumplir ciertas características, tenían que ir avanzando y los estudiantes después aprendían a leer mediante este juego. Y los resultados que obtuvieron es que no solamente los estudiantes aprendían a leer o generaban aprendizajes, sino que estos aprendizajes permanecían en el tiempo. Entonces, si tú me dices los videojuegos sirven, claro que sirven dentro de la educación mientras tengan una guía pedagógica o mientras sean supervisados por un docente que ya conozca los juegos y sepa lo que tienen que utilizar. Pero la creación de nuevos videojuegos orientados hacia la educación sería tremendamente positivo para cualquier sistema educativo. Por ejemplo, analizar el tema de la conquista española en Chile a través de un videojuego y le diéramos el lugar, por ejemplo, que debiera tener la nación mapuche dentro, o el rol que tuvo la nación mapuche dentro de este conflicto, conociendo diferentes personajes como por ejemplo Lautaro, Calvarino, Colo Colo, entre otros. Podríamos nosotros generar una instancia motivacional tremenda para los estudiantes, pero al mismo tiempo entregamos características de qué realmente sucedió. Como te dije antes, los juegos están hechos para entretener, entonces tienen mucho de ficción, pero también tienen cosas que son reales. Entonces, en historia, si ocupáramos Call of Duty, los estudiantes podrían jugar Call of Duty o podrían jugar Assassin's Creed. Y nosotros podríamos ir enseñándole a los estudiantes qué cosas son ficticias, pero también qué cosas son reales. Assassin's Creed, por ejemplo, tiene eso. Tiene muchos datos reales incorporados en el juego. Que si nosotros quisiéramos enseñarle a los estudiantes, podríamos perfectamente armar una clase de historia que podría durar 2 meses y los estudiantes aprenderían de una manera realmente significativa solamente desarrollando este juego y después incorporando otros elementos de la educación. Lamentablemente la educación se guía siempre por la evaluación y por las pruebas. Eso no cambia. La educación no transa que no puedan haber evaluaciones o que no puedan haber pruebas. Pero si nosotros la adaptáramos a este tipo de recursos tecnológicos o recursos didácticos, yo creo que la educación se beneficiaría mucho. A los estudiantes les gustaría ir al colegio. Imagínate que la clase fuera un juego y cada unidad es una etapa. Exactamente. Los juegos son eso. Los juegos están diseñados ya de esa manera. Los juegos tienen tantos capítulos, dentro de esos capítulos tienen unas variantes, tienen sus objetivos redactados, tienen objetivos secundarios que se tienen que ir cumpliendo y te va mostrando el checklist de las cosas que ya he hecho en el juego. Entonces, tomar esto y llevarlo a la educación, hoy en día es sumamente posible. La educación fue pensada en tiempos en que la información no era abierta a todos, por eso estaba contenida en libros, en enciclopedias, y eran escuelas enciclopedistas, o sea, seguía netamente por lo que estaba en los libros. Pero hoy en día, en el año 2022, en la era de la digitalización y que con la pandemia esto se aceleró un montón, no vivimos en la era en que la información no es compartida. Nosotros con internet y con Google podemos encontrar lo que sea. Antes yo iba a YouTube, por ejemplo, para ver recetas de cocina y cocinar. Ahora yo voy a TikTok y en TikTok en un minuto sé cómo hacer un lomo salteado, sé cómo hacer una leche asada. Entonces las tecnologías hoy en día y la información es abierto a todos. Y lo que tienen los juegos, a diferencia del sistema formal de educación, que el sistema formal va de la A a la Z, pasando por todos los puntos, A, B, C, D, D, todos, y algunos no tienen mucha importancia. Los juegos lo que hacen es que van de la A a la Z, pero en el orden que tú quieras, y tomando y rescatando las cosas que son más motivantes o las cosas que son más preponderantes e importantes en la educación que podemos aplicar para poder trabajar con los estudiantes. Como tú mencionabas, GTA no es un juego para avanzar en las misiones y con eso vamos a aprender,
si lo viéramos de esa perspectiva sería sumamente dañino para la educación. Pero si ocupamos la ciudad y el plot completo de lo que es el GTA para poder reconocer ciertas cosas, describir otras y señalar cuál es la importancia de trabajar ciertas cosas, ahí está el beneficio de utilizar un videojuego. No es todo, es solamente cierta parte que nosotros contextualizamos hacia la educación. Lo mismo pasa con Call of Duty, Assassin's Creed, Horizon, FIFA, por ejemplo, que yo tenía estudiantes que eran fanáticos de jugar FIFA y aprendían inglés jugando FIFA. Claro. No, y la supervisión es lo más importante. Mi hija jugaba ese que es como para celular, Roblox, pero nosotros la supervisamos. Exacto. Y claro, pues, empiezan a, no sé, pues, cualquier cosa sin supervisión. ¿Sí? ¿Supervisión? Sí, supervisión. Claro, pues, a los 2 minutos les ven la edad, ven que es niña, le empiezan a contactar adultos para llevarla a sitios, no sé, pues nos metimos Sí, uno, ella dice que no, pero nos metimos uno con su mamá y era como unos sitios de tortura en Roblox, es como todo, así como que todo tienes que estarlo viendo todo el sí, rato, porque si no, puede ir a cualquier lado. Es importante también sí, que entendamos eso, que no es necesariamente la herramienta la mala, sino es malo el cómo lo utiliza y los tiempos que usas también. sí. Roblox es uno de esos espacios multiusuarios que yo te menciono, que podrían ingresar todos los estudiantes de una clase a Roblox y el profesor podría guiar en qué se va a basar la clase o qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, yo con mi hija jugaba mucho Roblox para comunicarnos. Roblox era la manera de que ella está en Chile, yo estoy acá en Rusia, antes estuve en Turquía, y Roblox fue una de las formas en que nosotros socializábamos. Era una de las maneras que podíamos comunicarnos más que el llamado por WhatsApp todos los días, sino que jugábamos un rato. Y con Roblox, bueno, esto también va mucho del aporte que hizo la mamá de ella en enseñarle a que leyera, pero Roblox fue una de las herramientas fundamentales en que ella aprendió a leer, Claro. porque Roblox no tiene la herramienta para poder conversar en línea, como lo estamos haciendo nosotros ahora. Pero en Roblox sí existe un chat. Entonces, con ese chat conversábamos y podíamos hablar y empezó a dar sus primeros pasos en la lectura utilizando ese videojuego. Genial. Y ya, y dime, ¿cuáles son tus proyectos ahora? ¿Qué es lo que estás buscando ahora dentro de este Mira, lo que recorrido? en enero empezó una aventura que, si bien es cierto, sí tenía ciertas expectativas, pero se veía complicado. En enero postulé a máster en Finlandia, se abrió el proceso de los másteres en Finlandia y yo dije, yo quiero ir a estudiar allá. Entonces empecé a postular a varios másteres y en abril me llegó la respuesta de que fui seleccionado en uno, pero tenía que pasar un proceso de entrevista para poder quedar, había sido preseleccionado. Y en esta entrevista me preguntan qué es lo que yo quería hacer, pues y yo ya había mandado mi paper de cuáles eran mis aspiraciones para realizar en el máster. Y las aspiraciones que tenía de investigación era cómo poder utilizar videojuegos en contextos educativos. Entonces, la entrevista fue súper buena. Lo que me recomendaron era que nunca presentara este tipo de proyectos en Latinoamérica, porque me dijeron en Latinoamérica nunca te van a tomar en cuenta con este tipo de proyectos. Así que si lo quieres hacer, te damos la bienvenida, puedes trabajar con nosotros, pero cuando termines y formalices estos proyectos, preséntalos en España, preséntalos aquí en Finlandia, pero no te vayas de nuevo a Sudamérica a presentar este tipo de proyectos porque no te van a tomar en cuenta. Y parece que es un poco así. Entonces, ahora estamos en el proceso de recaudar los fondos para poder irme a estudiar, porque la educación acá es gratuita, siempre y cuando tú seas ciudadano de la Unión Europea. Soy chileno, entonces tengo que pagar un arancel de 10.000 euros por año en este máster. Así que si logro recaudar esa cantidad, voy a poder estudiar y formalizar un proyecto que tengo sobre el uso de tecnología emergente, realidad virtual, realidad aumentada y metaverso en educación, en investigación formal dentro de este máster. ¿Qué es lo entretenido de este máster? Que este máster se puede realizar en línea, puesto que es un máster sobre emprendimiento educativo en la Universidad de Ciencias Aplicadas en Oulu, en Finlandia. Entonces, este proyecto que te mencioné y que me permitió ingresar al programa de máster en Finlandia
Lo presentamos o sea, se lo enviamos al ministro de Educación actual en este gobierno, y ahora estamos a la espera de poder tener una reunión con él. Ya se hizo la solicitud mediante la ley del lobby para poder tener una reunión con el ministro de Educación y presentar este proyecto a cabalidad. Bueno, este proyecto ha tenido varias transformaciones en el proceso porque ahora el gobierno presentó un plan de reactivación escolar que se llama Seamos Comunidad, y este proyecto puede apuntar en el eje que tiene que ver con conectividad y también con el eje de infraestructura. Entonces, las metas en el futuro son esas. Uno, lograr obtener este monto, que son 10.000 euros. Así que hago un llamado a alguien que esté viendo esto, si conoce algún filántropo, alguna organización o alguna fundación que no sea Luxic, Te iba a decir. que pueda financiar esto, que no sea Luxic, por favor, que pueda financiar esto, se lo agradecería un montón. Aquí abajito yo voy a colocar mi mail para que me contacten. Y en paralelo me gustaría ejecutar este proyecto en Chile. Este proyecto se basa en la incorporación de ciertas tecnologías para poder mejorar no solamente las clases de inglés, sino que con un grupo de profesionales las adecuamos a todas las asignaturas que podamos trabajar en los colegios. Entonces, si en esta presentación al ministro pudiéramos tener cabida a ejecutar estos proyectos, sería fantástico obtener la información y los datos del sistema educativo chileno para poder ser aplicada en esta investigación en el máster en Finlandia, que sería, yo creo, no sé si antes se ha hecho una ejecución de un proyecto que al mismo tiempo se ejecute en una investigación en una universidad en Finlandia, donde tienen los mejores estándares, y encontraron que el proyecto es totalmente revolucionario. Porque Finlandia trabaja en el Phenomenon Learning, que es su sistema educativo. Uno de los iconos es la gamificación, pero no trabajan con videojuegos dentro de sus clases. Entonces, la presentación que hice respecto a este proyecto realmente hizo que abrieran los ojos las personas que me estaban entrevistando y los académicos de Finlandia, y dijeron, es fenomenal, o sea, es Qué bueno. tremendamente disruptivo, innovador. Así que en eso estamos, pues. Ahí le llamamos que el talento está, falta el apoyo. Así que mediante esta instancia solicito apoyo a quienes puedan llevar a cabo este tipo de propuestas. Leonardo Farcas, por favor, te lo... Cardón. No sé qué otro filántropo existirá en Chile de buen corazón, o qué fundaciones se puedan trabajar, pero que no sea Luxic. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Fue muy, muy iluminador. Dan ganas de ir a jugar ahora para. y utilizo el Roblox con mi hija, también para matemáticas, cosas así, sí. Funciona. Y si uno le aplica más conocimiento y como conocimiento pedagógico, claro. Así que felicitaciones por tu trabajo, gracias por hacerlo. Y eso. Véanlo, síganlo en TikTok. Ahí voy a dejar anotados sus redes para que lo vean en el video. TikTok solamente subo contenido académico o de los lugares donde he estado. Siempre trato de buscar escenarios que se puedan potenciar la gamificación en la educación. Entonces, en Turquía pude ir a museos donde utilizaban la gamificación, o a centros especiales que están diseñando. Turquía es una de las fuentes donde se están dando grandes pasos respecto a la gamificación. En Alemania también tuve la oportunidad de estar en el Museo de Minería más grande y que tiene el escenario más grande de gamificación en el mundo. Es una pantalla y un escenario tremendamente gigante para aprender sobre minería, pero también sobre reciclaje y sobre cómo cuidar el medio ambiente. En Estados Unidos también tuve la posibilidad de visitar un museo donde puedes interactuar con inteligencia artificial. Y aquí en Rusia he podido estar en lugares donde desarrollan instancias de realidad virtual para entretenimiento, y hemos estado trabajando con Marco Orellana, que es con el arquitecto que trabajo, cómo podemos dimensionar y cómo podemos llevar esto a cabo en salas de clase chilenas. Y también una de las ambiciones más grandes que tenemos, o propuestas de proyecto, es tener una escuela gamificada en Chile.
vale decir, una escuela que no siga los estándares tradicionales en educación, sino que sea una revolución completa donde el estudiante diga yo quiero ir a la escuela porque de la forma que mis profesores me enseñan es la forma que a mí me gusta aprender. Y más que nada eso, nosotros en educación podemos hacer muchas cosas. La premisa que tengo yo sobre educación es que nosotros podemos cambiar vidas, nosotros podemos transformar vidas. Los profesores son unos agentes tremendamente poderosos respecto a cómo podemos incidir en el futuro de nuestros estudiantes. Y yo creo que mediante el uso de tecnología guiadas pedagógicamente, pero también con la infraestructura adecuada y con una metodología en base a innovación, en base a motivar, en base a que nuestros estudiantes tengan curiosidad, van a ser estudiantes felices, van a ser estudiantes contentos y también van a ser estudiantes que van a poder reflejar eso no solamente en una prueba SIMSE, por ejemplo, no solamente en una medición estándar nacional, sino que lo van a poder reflejar en las competencias que puedan desarrollar para poder subsistir en un mundo laboral a futuro, que será totalmente industrializado, se habla de la industria 4.0, es que la realidad virtual va a tener una preponderancia súper importante. Yo creo que es tiempo de que las escuelas chilenas empiecen a trabajar en estos contenidos desde ahora, puesto que los estudiantes que entren a estudiar mañana, en el 2023, va a ser un estudiante o un ciudadano del 2044. Y en el 2044 vamos a tener que sí o sí aplicar muchas de las tecnologías que hoy en día están naciendo. Así Tener más que no nos damos tecnología por que agua. vencidos. Exactamente, no nos damos por vencidos y también puede ser un aporte tremendamente importante para poder ayudar en la conservación de nuestro planeta. Todo lo que nosotros podamos hacer en educación ahora hacia el futuro tiene que ser visto desde la perspectiva ecológica, pero sin perder el punto de vista de que tenemos que avanzar en la educación, porque en educación se ha avanzado muy poco. Si pensamos que pasando de las pizarras de tiza a las de acrílico con un plumón y después a las interactivas ha sido el máximo avance en educación, tenemos mucho por delante, tenemos mucho por cambiar y tenemos muchas herramientas que los profesores podemos utilizar y hacer nuestras para poder mejorar la calidad de la educación. Que ese es mi sueño, mejorar la calidad de la educación, no solamente de mi país, sino que de los lugares donde se puedan abrir las puertas a este tipo de iniciativas. Así que muchas gracias, Oscar, por la invitación. Muchas y gracias a gracias ti. también a quienes estén escuchando. Gracias.